arquitectura. ¿Cuál es este paradigma nuevo? Es un paradigma que evidentemente ya no se basa en el materialismo que estábamos acostumbrados. El materialismo nos daba objetos concretos de arquitectura que tenían una forma y una función. Hoy eso en la arquitectura no existe. La arquitectura nos está construyendo objetos en primera instancia que responden a ser exitosos. Fundamentalmente que tengan imagen. Y esto es lo primero que ustedes ven. En función de que los mismos aparecen en series de televisión, hacen discusiones políticas, algunos franceses se cuelan en esta cuestión y participan de juegos donde unos se parecen a otros, o son parte del métier de Hollywood tan importante justamente para hacer arquitectura. Yo imagino que nadie puede diseñar un museo en Bilbao si no se junta con este señor. Nosotros también tenemos nuestros popes en la arquitectura y que también se los obliga a participar de esta cuestión, pero lo importante es que justamente nosotros mismos participamos de todo eso y creamos situaciones como las de este tipo de enfrentar el oficio con el arte. Lo que es la arquitectura, oficio, seriedad, absoluto, con lo que es, por ejemplo, la decoración. ¡Ay Dios! ¿Cómo los arquitectos nos vamos a ocupar de decoración? Si Adolf Loos dijo que el ornamento era un delito. Está bien, mientras no lo leamos, ¿qué problema hay? Seguimos de largo. Y la idea de la arquitectura como integración, etcétera, etcétera, ¿dónde la aprendemos? Alguien habló de eso. Entonces algo de historia me tengo que acordar, por lo menos para saber lo que no tengo. ¿Sí? Arquitectura nacional. Estos son objetos diseñados por arquitectos argentinos para la Argentina. Y mi pregunta es, la pregunta que teníamos, por ejemplo, en mi época, qué feo que sonó eso para mí, ¿no? Década del 70, digamos, sonó peor todavía, pero no importa. La cuestión, ¿cuál es? Pensábamos en la arquitectura nacional. Mi pregunta es, ¿esto es arquitectura nacional? ¿Qué es nacional? Es una etiqueta que no le puedo poner. ¿Por qué? Por todo lo que dije antes. En una economía globalizada, en una economía del éxito, en una arquitectura que se basa en la imagen, no le puedo poner Made in Argentina porque no significa nada. Pero sí significa algo si yo lo asocio a personajes exitosos, que pueden ser excelentes arquitectos, y de hecho Emilio Abad lo es, y creo que la mayoría estará de acuerdo. Pero esto es arquitectura argentina, no está hecho ni para la Argentina, ni por un argentino que reside en la Argentina. Y lo mismo podríamos decir de tantos otros elementos como las Torres Petronas de César Pelli. ¿Le puedo poner etiquetas? No. La etiqueta que tiene es propia. ¿Qué es esto? Lo que les decía al principio. ¿Qué es César Pelli? Una marca registrada. ¿Qué era Mario Roberto Álvarez en su última época? Una marca registrada. ¿Qué es Emilio Ambás en nuestra época? Una marca registrada. La imagen es el fondo hoy de nuestra vida. Hablamos de Buenos Aires, la Buenos Aires formal, pero cuando tenemos que entrar en discusión, tendríamos que entrar también de la real Buenos Aires, que combina justamente la Buenos Aires formal con la Buenos Aires informal. Esta es la realidad cotidiana con la cual nosotros nos enfrentamos y que generalmente no le damos respuesta. Este espacio, esta marginalidad que vamos creando de los temas de arquitectura, ¿qué nos significa a nosotros? Nos significa que estamos creando justamente cada vez más divisiones. Recuerdan esta imagen donde en este cartel expresa justamente lo fundamental de lo que les estoy explicando, cómo se ve la pobreza desde el último piso. Y esta es la realidad que hoy tenemos justamente frente a
tradicionales nuestras respuestas arquitectónicas. A ver, vuelvo a repetir el mismo discurso de la otra vez para no quedar mal con nadie, pero reconozco el gran esfuerzo de la gente de, se me fue el nombre ahora, del plan es excelente, lo están haciendo, alguien lo hace, fantástico, 10 puntos. Pero entre esto y esto, la única diferencia es la simpleza y limpieza de esto. Cuando le vamos a responder a las favelas de Brasil o a nuestra villa de emergencia, respondemos con esto. Y cuando quisimos responder a aglomerados infames que se van cayendo solos, respondimos con esto. La pregunta es, dentro de esa gigantesca cuadrícula, ¿esto es arquitectura? Ustedes me tienen que decir que sí, porque si no han visto algo antes que responda a los problemas sociales, me van a decir no, pero están haciendo cosas y la estamos haciendo. Y yo les había mostrado justamente lo que era entre la década del 30 y del 50 y del 60, perdón, un poco antes todavía del 30, las viviendas para obreros. Y les comentaba, caso de Horacio y yo, que nos peleamos por adquirir ahora lo que eran antes viviendas para obreros, porque son de excelente calidad y podemos vivir como regios arquitectos en ellas y no esos cubículos que nos están vendiendo. Vendo dúplex en Libertador. ¿Cuántos metros cuadrados? 25. Estornudás y te exilian. La puerta con el calafateador, con la espuma de poliuretano, y te dejan morir ahí, porque si no, creas una epidemia. ¿Dónde se vio que alguien pueda vivir en 25 metros cuadrados? Ni al de Corbusier más asesino se le ocurrió eso. Y miren que tenía la idea de achicar todo. Esto que nos ha estructurado es un tipo de vida donde le estamos brindando a la gente, porque es gente, a la gente común tenemos que agregar, y ahora yo quisiera saber qué es la gente común, este tipo de vivienda, donde en realidad lo que estamos haciendo es tratarlos como como objetos que tienen que ser apilados y contenidos en algún momento, estén vivos o estén muertos, porque incluidos o excluidos, en algún momento hay que disponer de ellos. Y esta disposición es realmente lo que nos está marcando soluciones como las que ya veíamos en este lugar, y esto también es China, pero es Hong Kong. Se supone que Hong Kong era un paraíso dentro de China. Veo en el departamento. Yo no quiero imaginarme lo que debe ser tomar un ascensor acá. Primero, porque si hay un solo ascensor, acá salís con 5 años y cuando llegaste de este lado ya te están haciendo, si sos judío, un bar mitzvah, directamente. Y si salís de este lado, te dieron la primera comunión si sos católico. Estamos todos locos. Es decir, esto es arquitectura. Sí, es construcción, pero es arquitectura. Lo que yo les decía en la clase pasada, avanzamos en estos lugares y terminamos como si estuviéramos encerrados en una casa. Y esto es lo que alguien va a denominar el panóptico. El panóptico es un lugar central del cual yo veo a todos los prisioneros del sistema y los observo, porque tengo que controlarlos. Y acá viene la gran inclusión de un término en la arquitectura, el control. ¿Se acuerdan cuando les dije que el sistema americano capitalista había puesto todos sus puntos arriba de justamente los sistemas de control? La arquitectura terminó haciendo lo mismo, siguiendo eso. Díganme qué diferencia hay entre ver esto en vista y ver esto en planta. El panóptico es igual. Me están mirando, la única diferencia que en vez de verme desde una torre y yo estoy en varios pisos, me están mirando desde arriba. Ustedes me van a decir, pero yo tengo un techo, ¿quién me mira? Nadie te mira. El tema te está transformando en esto. Esto es la respuesta arquitectónica a esto.
¿Y en dónde está la conexión del panóptico? En lo que hoy se ha transformado en el gran tema de discusión, los medios masivos de comunicación. Nos hemos transformado en larvas que vamos creciendo, donde a través de la televisión o la pantalla de la computadora manejan, o manejamos en teoría, deberíamos, nuestro contacto con el mundo. Y no es casual que en este diagrama, donde el satélite de televisión se llama panopticon, estemos viendo en cada uno de estos televisores las palabras que dicen mentiras, miedo, mentira, miedo, mentira, miedo, mentira, miedo. La idea del control. La idea del control, en definitiva, del control como sistema, hoy es justamente lo que nutre toda la arquitectura. Es lo que vemos acá. Somos fácilmente vistos, pero difícilmente vemos a quien nos ve. ¿Quién nos controla a nosotros? No lo sabemos. El cliente no tiene fuerza contra el esquema justamente de estas restricciones. Y lo importante que tiene que ver justamente con la arquitectura es que nos condiciona hoy por hoy para entender en qué medio nos movemos. Algo que ya se había dado cuenta George Orwell en su novela 1984 y que es el que inventa lo de Gran Hermano, ¿se acuerdan la casa de Gran Hermano? Esto era algo que estaba metido en todos lados. Y finalmente el que lo diseña como teoría es Foucault, con un gran libro que se llama Vigilar y Castigar, donde muestra justamente cómo todos los espacios de nuestra sociedad se han transformado en esquemas ideales para el control. Y acá hay un concepto que a mí me gustaba destacar, y esto era lo que me había quedado, y ya vamos cerrando realmente porque es el concepto que me interesa darle realmente. Vivimos confundidos con los términos. Por ejemplo, cuando Foucault habla de que el panopticon no debe ser entendido como un edificio ideal, sino que es el diagrama de un mecanismo de poder reducido a su forma ideal, no está hablando de que haya formas abstractas o haya formas determinadas, sino que hay formas ideales, formas que se conforman justamente para crear una idea. Hoy, si no tuviéramos estas vallas, estas barreras inclusivas y exclusivas, lamentablemente nuestra sociedad no puede funcionar, porque si no tiene el control como estructura, no funciona. Fíjense que tanto entre los llamados incluidos como los llamados excluidos, todos piden lo mismo: seguridad. Y la seguridad es una forma estructural de control. Esta condición nos ha hecho a que cada uno de nosotros, y ustedes lo notarán si han tenido la oportunidad de hacer alguna pequeña obrita, aunque sea, terminan de hacer la obra, imaginen una casa unifamiliar, y lo primero que desaparece, ¿qué es? Una reja. ¿Me equivoco? Y si no es una reja, son las cámaras. Y si no son las cámaras, son 4 Rottweiler que terminan comiéndose a cuanto vecino pasaba por ahí. Conclusión: ¿para qué vivo en un barrio si me tengo que estar escondiendo? La forma ideal ha desaparecido, como la idea de barrio.